En el tranquilo vecindario de Windsor, Wisconsin, vivía la familia Halderson, Bart, Krista y su hijo Chandler. A simple vista eran el ejemplo perfecto de una familia americana. Bart y Krista hablaban con orgullo de su hijo, un joven educado, inteligente, con un futuro brillante. Decían que estudiaba ingeniería en energías renovables, que trabajaba en una compañía de seguros y que incluso había conseguido una pasantía en SpaceX. Pero todo era una mentira. Detrás de la sonrisa amable y los modales tranquilos, Chandler escondía un mundo de falsedades. Había abandonado la universidad después del primer semestre. No tenía empleo ni contacto alguno con SpaceX. Pasaba los días encerrado en el sótano jugando videojuegos, fingiendo que trabajaba de manera remota. Cuando sus padres comenzaron a sospechar, él creó correos falsos, expedientes inventados y mensajes ficticios para sostener la ilusión. A mediados de 2021, la mentira estaba a punto de derrumbarse. Bart comenzó a llamar a las universidades y a las empresas. Chandler lo sabía, el teatro se había acabado. El 1 de julio de 2021, cuando su padre lo confrontó, él eligió el silencio de las armas. Le disparó por la espalda. Horas después, Krista regresó a casa con las bolsas del supermercado. No tuvo tiempo de reaccionar. Su propio hijo la asesinó en el mismo lugar donde había criado a su familia. El horror no terminó ahí. Chandler desmembró los cuerpos con herramientas del garaje y dispersó los restos en distintos puntos del campo. Algunos fragmentos los arrojó cerca del río Wisconsin. Otros los quemó en el patio de un amigo. Mientras la sangre aún estaba fresca, enviaba mensajes desde los teléfonos de sus padres fingiendo que estaban de vacaciones. Espero que se diviertan en la cabaña. Durante días actuó como un hijo preocupado. Invitó a su novia a cenar, limpió la casa, habló con los vecinos, todo mientras el olor a cloro aún impregnaba el aire. Pero los indicios comenzaron a traicionarlo. Un granjero lo vio en su propiedad. Otros notaron humo y un olor extraño proveniente de un fuego reciente. La policía no tardó en seguir el rastro. Las pruebas forenses lo destruyeron todo. Rastros de sangre en el sótano, herramientas con ADN de las víctimas y, sobre todo, los datos de su teléfono. Su ubicación coincidía exactamente con los sitios donde aparecieron los restos. Cada mentira tecnológica se volvió en su contra. En el juicio de 2022, la imagen del joven simpático se derrumbó. La fiscalía lo describió como un manipulador calculador que mató no por odio, sino por miedo a ser descubierto. Los jurados escucharon cómo falsificó documentos, envió mensajes fingiendo ser sus padres, y pidió a su novia que comprara productos de limpieza sin saber para qué eran. El veredicto fue rápido: culpable de asesinato premeditado, mutilación y ocultamiento de cadáveres. El juez lo llamó el acto supremo de egoísmo, antes de sentenciarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy Chandler Halderson cumple su condena en una prisión de Wisconsin. El estudiante que decía trabajar para SpaceX ahora vive entre muros de concreto, lejos del mundo digital donde construyó sus mentiras. Mató a sus padres, pero también mató la imagen de sí mismo que ellos tanto amaban. Y será recordado no como un ingeniero brillante, sino como el hombre que asesinó la verdad. El Día de Acción de Gracias debería ser una celebración familiar, comida, risas y gratitud, pero en 2016, en una casa de Knoxville, Tennessee, esa calidez se transformó en horror. Cuando la policía entró en la vivienda de Joel y Lisa Guy, descubrió una escena tan grotesca que los agentes la llamaron el crimen más espantoso en la historia del estado. El asesino no era un intruso, era su propio hijo, Joel Michael Guy Jr., de 28 años. Joel era un hombre adulto, pero seguía dependiendo económicamente de sus padres. No tenía trabajo ni ambiciones reales, y vivía del dinero que ellos le enviaban mientras decía estudiar en Luisiana. Su padre, un ingeniero respetado, y su madre, empleada en recursos humanos, habían trabajado toda su vida para sostenerlo. Pero aquel fin de semana festivo decidieron poner fin a los pagos. Para ellos era un paso lógico. Para Joel, fue una traición. Viajó hasta Tennessee con una sonrisa fingida, pero llevaba semanas planeando lo que haría. En su habitación, los investigadores encontraron después un cuaderno que llamaron el libro de la premeditación. En él, Joel había escrito paso a paso cómo mataría a sus padres, cómo desmembraría los cuerpos y cómo usaría productos químicos para borrar todo rastro. El 26 de noviembre de 2016, ejecutó su plan. Atacó primero a su padre, que hacía ejercicio en casa. Lo apuñaló decenas de veces, dejando la habitación cubierta de sangre. Horas después,
Cuando su madre regresó de hacer compras, la apuñaló en el pasillo antes de que pudiera reaccionar. Luego, siguiendo sus propias notas, desmembró ambos cuerpos y colocó las partes en recipientes plásticos llenos de químicos corrosivos, intentando disolverlos. El baño se convirtió en un laboratorio de horror. Mientras tanto, Jolie salió tranquilamente a comprar vendas y ungüentos para curar los cortes que se había hecho durante el ataque. Las cámaras de seguridad lo captaron caminando con serenidad entre los pasillos de Walmart, como si nada hubiera pasado. El lunes siguiente, el jefe de Lisa, alarmado porque no había ido al trabajo, pidió una revisión policial. Al entrar, los oficiales detectaron el olor químico antes de ver la sangre. Lo que hallaron dentro era indescriptible, restos humanos flotando en una mezcla viscosa. Jolie ya había huido a Luisiana, pero sus heridas lo delataron. Fue arrestado pocos días después. En el juicio de 2020, los fiscales mostraron el cuaderno del crimen, donde Jolie había escrito frases como matar con cuchillo y disolver las partes. No mostró remordimiento alguno. Su motivo era simple y escalofriante. Quería quedarse con el dinero del seguro de vida y las pertenencias de sus padres. El juez lo llamó el asesino más frío y calculador que había visto y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy Jolie Michael Guy Jr. cumple su condena en una prisión de Tennessee. El hijo que debería haber dado las gracias terminó convirtiendo el Día de Gratitud en una historia de horror. Su caso es recordado como el de un hombre que trató a su familia como un experimento químico y acabó destruyéndose a sí mismo. En agosto de 1985, el silencio de la campiña inglesa fue roto por una llamada desesperada. Jeremy Bamber afirmaba que su padre lo había despertado a medianoche diciendo que su hermana Sheila se había vuelto loca y estaba disparando dentro de la casa. Cuando la policía llegó a la finca White House Farm, encontraron una escena de pesadilla. 5 miembros de la familia Bamber estaban muertos. A simple vista, parecía un caso de tragedia familiar. Una madre con problemas mentales había matado a todos y luego se había quitado la vida. Pero la verdad que pronto saldría a la luz sería mucho más oscura. Jeremy Bamber, hijo adoptivo de Neville y June Bamber, había crecido rodeado de privilegios. Sus padres eran ricos, amables y le habían dado todo: una educación de calidad, una finca enorme y un futuro asegurado. Pero Jeremy no quería esperar, vivía de sus padres, sin rumbo, gastando dinero y hablando de herencias. Bajo su encanto superficial, se escondía una mezcla de resentimiento y codicia. Aquella noche, su plan se cumplió con precisión. Entró en la casa familiar armado con un rifle, asesinó a su padre, su madre, su hermana Sheila y los gemelos de 6 años, Daniel y Nicholas. Después colocó el arma junto al cuerpo de Sheila, para simular que ella había matado a todos antes de suicidarse. Durante días, Jeremy interpretó el papel del hijo devastado. Lloró frente a las cámaras, repitió que su familia lo era todo y aceptó condolencias. Pero las grietas comenzaron a mostrarse. No había registro de la llamada que supuestamente recibió de su padre. La pistola tenía rastros de sangre y tejido de su madre dentro del silenciador, lo que demostraba que Sheila no podía haberla usado. Cuando la policía descubrió ese silenciador escondido en un armario, el engaño se desmoronó. La teoría del asesinato-suicidio ya no tenía sentido. Sheila no podía haber matado a su familia y luego dispararse con un arma tan larga. Solo Jeremy tenía la fuerza, la oportunidad y el motivo. Su comportamiento posterior confirmó las sospechas. Apenas días después de los funerales, fue visto comprando ropa cara y hablando sobre cómo administraría la herencia. Su novia Julie Mugford finalmente confesó a la policía que él le había hablado semanas antes del crimen, diciendo que planeaba deshacerse de su familia y hacer parecer que Sheila lo había hecho. En el juicio de 1986, los fiscales lo describieron como un asesino frío, consumido por la avaricia. Dijeron que mató por dinero y libertad, no por locura. Su actuación en los medios fue presentada como prueba de manipulación. El jurado necesitó menos de un día para declararlo culpable de 5 asesinatos. El juez lo llamó calculador, sin remordimiento y completamente vacío de humanidad. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Casi 40 años después, Jeremy Bamber sigue en prisión, aún proclamando su inocencia y presentando apelaciones que siempre son rechazadas. A los 64 años, sigue encerrado en la prisión de Wakefield, conocida como Monster Mansion. La finca White House Farm aún existe, renovada pero marcada para siempre por la tragedia. Allí, un hijo mató por herencia y mintió al mundo entero. Jeremy Bamber quería ser recordado como el heredero de una gran fortuna,
En cambio, será recordado como el hombre que destruyó su propia familia para obtenerla. Era una noche tranquila en Beverly Hills cuando la policía recibió una llamada desesperada. «Alguien mató a mis padres», gritaba Lyle Menendez. Al llegar al número 722 de North Elm Drive, los agentes encontraron una escena espeluznante. José y Kitty Menendez habían sido asesinados a tiros mientras veían la televisión. Su fortuna, su fama y su aparente perfección familiar se desmoronaron en segundos. A primera vista, los detectives vieron a dos hijos destrozados por el dolor, pero detrás de las lágrimas se escondía un secreto. José Menéndez era un inmigrante cubano que había logrado un éxito impresionante en la industria del entretenimiento. Crió a sus hijos entre lujos, coches deportivos, escuelas privadas y una mansión de ensueño. Pero dentro del hogar reinaban el miedo y el control. José era dominante, exigente, y Kitty, atrapada en la depresión, apenas podía intervenir. En el verano de 1989, Lyle, de 21 años, había dejado Princeton, y Eric, de 18, soñaba con ser tenista profesional. Ambos dependían totalmente de su padre y resentían su autoridad. La tensión llegó al límite. Una noche, decidieron que la única forma de ser libres era eliminarlo todo. Entraron en el salón con dos escopetas que habían comprado días antes. Dispararon primero a José, destruyéndole el cráneo. Kitty intentó huir pero resbaló. Los hermanos recargaron y siguieron disparando hasta matarla. Luego intentaron fingir un robo. Rompieron una ventana, tiraron casquillos y escondieron las armas. Horas después, hicieron la llamada al 911, llorando y gritando ante los micrófonos. Durante meses mantuvieron el papel de hijos dolidos, pero su comportamiento empezó a levantar sospechas. En lugar de guardar luto, gastaban sin límites. Relojes Rolex, coches de lujo, ropa de diseñador. En pocas semanas habían dilapidado cientos de miles de dólares de la herencia. El caso dio un giro cuando Eric confesó el crimen a su psicólogo. La conversación fue grabada en secreto y entregada a la policía. En marzo de 1990, los hermanos fueron arrestados. El juicio, televisado en todo el país, dividió a Estados Unidos. La fiscalía los presentó como jóvenes privilegiados que mataron por codicia. La defensa, en cambio, sostuvo que habían sufrido años de abuso físico y sexual por parte de su padre y que actuaron por miedo, no por dinero. Las lágrimas de los hermanos en el estrado conmovieron a muchos, pero no convencieron a todos. El primer juicio terminó sin veredicto. En un segundo proceso, el juez limitó los testimonios sobre el abuso y centró el caso en los hechos, el gasto desmedido, la escena del crimen y la falta de remordimiento. El veredicto fue contundente: culpables de asesinato en primer grado. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las víctimas eran sus padres, dijo el juez. El motivo fue el dinero. El crimen fue tan frío como brutal. Décadas después, Lyle y Eric siguen encarcelados en California, donde finalmente fueron reunidos tras casi 30 años separados. En redes sociales, una nueva generación los considera víctimas, otros monstruos. Pero una verdad permanece: destruyeron la misma familia que les había dado todo. Lyle y Eric Menéndez no heredaron la fortuna de su padre, sino su infamia. Mataron para ser libres, y se convirtieron en prisioneros de por vida. En julio de 2019, la tranquilidad del suburbio de Markham, en Canadá, se rompió de la forma más inimaginable. En una casa común, 4 generaciones de una misma familia fueron asesinadas. El responsable no era un extraño, era el hijo y nieto en quien todos confiaban: Menhaz Zaman, de 23 años. Hijo de inmigrantes bangladesíes, Menhaz era considerado un joven ejemplar. Sus padres creían que estudiaba ingeniería en la Universidad de York y que estaba a punto de graduarse. Planeaban una gran fiesta para celebrarlo, pero todo era una farsa. Menhaz había abandonado los estudios años atrás tras reprobar varios cursos. Pasaba los días encerrado, jugando videojuegos y mintiendo. Cada conversación, cada sonrisa, era una capa más de su engaño. Cuando la fecha de su supuesta graduación se acercaba, comprendió que su mentira no podía sostenerse. En lugar de confesar, decidió borrar a quienes descubrirían la verdad. El 27 de julio de 2019, esperó a que su familia regresara a casa. Primero atacó a su abuela, luego a su madre, que aún vestía su ropa de oración. Horas después mató a su hermana, y por último a su padre, que volvió del trabajo sin imaginar el horror que lo aguardaba. 4 vidas, una tras otra, eliminadas en silencio. Pero lo más espantoso vino después. Menhaz encendió su computadora, abrió Discord,
una aplicación de chat para jugadores, y escribió: "Acabo de matar a toda mi familia". Al principio, sus amigos virtuales creyeron que era una broma macabra, pero cuando comenzó a describir los asesinatos con frialdad y envió fotografías de las víctimas, la conversación se volvió una pesadilla. Uno de los usuarios alertó a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron las puertas cerradas. Al entrar, hallaron exactamente lo que él había descrito. Menhas los recibió sin resistencia, sin lágrimas, sin emoción. Durante el juicio, los fiscales lo llamaron el acto más cobarde imaginable. Expusieron su motivo: no soportaba que su familia descubriera que era un fracaso. Matar fue, para él, más fácil que admitir la verdad. En la sala, se leyeron los mensajes del chat, línea por línea. La audiencia escuchó cómo detallaba los asesinatos con una calma escalofriante. El juez fue tajante: su crimen no tiene justificación ni humanidad. En 2021, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 40 años, una de las penas más duras en la historia de Canadá. Las imágenes del caso circularon por todo Internet. El mundo lo bautizó como el asesino del Discord. En su comunidad, el dolor se mezcló con la vergüenza. Había destruido no solo a su familia, sino la fe de todos los que creyeron en él. Hoy, Menhas Zaman cumple su condena en silencio. Su nombre ya no está ligado a la ingeniería ni al éxito, sino a una mentira llevada hasta el extremo. La historia de un hijo que prefirió matar antes que decir la verdad. En julio de 2015, la tranquilidad del vecindario de Broken Arrow, en Oklahoma, se convirtió en una pesadilla. Dentro de una casa familiar, 5 personas fueron brutalmente asesinadas. Los responsables no eran ladrones ni desconocidos. Eran 2 hermanos adolescentes, Robert Bebert, de 18 años, y Michael Bebert, de 16. Para los vecinos, la familia Bebert era reservada, incluso extraña, pero jamás peligrosa. Los padres, David y April, educaban a sus 7 hijos en casa y casi nunca los dejaban salir. Nadie imaginaba que en ese aislamiento se gestaba una oscuridad inimaginable. Robert y Michael pasaban horas frente al ordenador, obsesionados con documentales sobre asesinos seriales y tiroteos escolares. Admiraban a los responsables de Columbine y soñaban con superarlos. Querían ser recordados, querían fama. Su plan: comenzar con su familia y luego recorrer el país matando a desconocidos hasta convertirse en leyendas del terror. Durante meses prepararon el ataque. Compraron cuchillos, chalecos antibalas y redactaron una lista detallada de objetivos. En la noche del 22 de julio de 2015, mientras el resto dormía, iniciaron su matanza. Primero atacaron a su padre, luego a su madre, y después a sus hermanos menores, Daniel, de 12 años, Christopher, de 7, y Victoria, de solo 5. Sin embargo, una víctima sobrevivió, Crystal, de 13 años. A pesar de las múltiples puñaladas, logró llamar al 9011 susurrando: "Mis hermanos están matando a mi familia". Su valentía detuvo la masacre. Cuando la policía llegó, la casa estaba en silencio, las paredes cubiertas de sangre. En el garaje, los agentes encontraron a Robert y Michael escondidos, armados y manchados con la sangre de su familia. En una habitación, un milagro, la bebé Autumn, de 2 años, estaba viva. El descubrimiento posterior heló la sangre de los investigadores. En sus computadoras hallaron meses de planificación, búsquedas como cómo volverse famoso por matar, y notas con cálculos sobre cuántas personas podrían asesinar antes de ser atrapados. Incluso planeaban subir videos de los asesinatos a YouTube. Durante los interrogatorios, Robert sonreía. Dijo que matar había sido el mejor momento de su vida. No mostró remordimiento. Michael, más callado, admitió su participación sin dudar. El juicio reveló una frialdad inhumana. La grabación de la llamada de Crystal conmovió al jurado. Ella testificó con fuerza, contando cómo intentó detener a sus hermanos. En 2018, Robert Bebert fue condenado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad. Michael, juzgado como adulto, recibió la misma sentencia. La casa, escenario del horror, permaneció vacía durante años hasta que la comunidad exigió su demolición. En su lugar se levantó un parque conmemorativo en honor a las víctimas: David, April, Daniel, Christopher y Victoria Bebert. Crystal y Autumn sobrevivieron, fueron adoptadas y comenzaron nuevas vidas bajo otros nombres, pero las cicatrices permanecen. Hoy, Robert y Michael Bebert cumplen condena en prisiones separadas. Soñaban con ser famosos y lo consiguieron, pero no como héroes ni como leyenda, solo como los hermanos que mataron por fama. Antes de que se convirtiera en una de las casas más famosas y embrujadas del mundo,
la residencia de la familia DeFeo en el 1112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York, era simplemente un hogar próspero, una casa grande, cuidada y luminosa. Pero en la madrugada del 13 de noviembre de 1974, se transformó en un escenario de horror. 6 miembros de una misma familia fueron asesinados mientras dormían. El asesino fue su propio hijo mayor, Ronald Butch DeFeo Jr., de 23 años. Por fuera, los DeFeo representaban el sueño americano. Ronald Sr., un exitoso comerciante, trabajaba duro para ofrecer a su esposa Louise y a sus 5 hijos una vida cómoda, pero tras las paredes se escondía un infierno doméstico. Ronald Sr. era autoritario, violento y temperamental. Butch, su primogénito, fue su blanco principal. Con los años, el resentimiento creció como una sombra. En su adolescencia, Butch se refugió en las drogas, el alcohol y los arrebatos de rabia. Los vecinos los veían como una familia perfecta. Nadie sabía lo que ocurría dentro. Pero aquella noche, todo estalló. A las 3 de la mañana, Butch tomó el rifle de su padre, un Marlin calibre .35, y caminó habitación por habitación. Primero mató a sus padres mientras dormían. Luego fue al cuarto de sus hermanos y hermanas, disparando a cada uno sin dudar. Todos fueron encontrados boca abajo, alineados, como si hubieran sido colocados así. Ninguno despertó, ninguno gritó. 6 disparos, 6 vidas. Un silencio imposible. Horas más tarde, Butch apareció en un bar local y gritó: «Ayúdenme, creo que mataron a mis padres». Cuando la policía llegó, encontró la escena más espeluznante que jamás había visto. Al principio, Butch fingió ser una víctima, dijo que la mafia había irrumpido en su casa y ejecutado a su familia. Pero su historia se derrumbó en menos de un día. Durante el interrogatorio, confesó con frialdad: «Una vez que empecé, no pude parar, todo sucedió muy rápido». El juicio de 1975 capturó la atención de todo Estados Unidos. La defensa alegó locura, asegurando que Butch oía voces demoníacas que lo obligaban a matar. Los fiscales, en cambio, afirmaron que lo movían la ira y la codicia. Quería liberarse del control de su padre y quedarse con el dinero familiar. El jurado deliberó menos de un día antes de declararlo culpable de 6 asesinatos en segundo grado. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Un año después, una nueva familia, los Lutz, compró la casa a bajo precio. 28 días más tarde, huyeron asegurando que el lugar estaba embrujado. Nació así la leyenda de The Amityville Horror, que convirtió una tragedia real en décadas de libros, películas y mitos sobrenaturales. Pero detrás del mito no había fantasmas. Solo quedaba la violencia humana, el abuso y la locura de un hijo que mató para escapar de su propio infierno. Ronald Butch DeFeo Jr. pasó 46 años en prisión, donde dio entrevistas contradictorias, cambiando su versión una y otra vez. Murió en 2021, a los 69 años, sin haber aceptado del todo su culpa. Hoy, la casa de Amityville sigue en pie, renovada y silenciosa, pero bajo sus paredes no habitan demonios, sino la memoria de un joven que convirtió su hogar en una maldición eterna. En julio de 2001, el vecindario de North Ryde, en Sydney, se estremeció con una noticia imposible de creer. Dentro de una casa impecable, 3 miembros de la familia González fueron encontrados muertos: el padre, la madre y su hija adolescente. La tragedia habría conmovido a cualquiera, si el asesino no hubiera sido el hijo mayor, Seth González, un joven de 20 años que había decidido matar para proteger una vida falsa. Teddy y Mary González eran inmigrantes filipinos que habían trabajado toda su vida para darle a sus hijos una educación de excelencia. Creían que Seth estudiaba Derecho y que pronto sería un abogado exitoso. Lo presumían con orgullo, pero la verdad era otra. Seth había abandonado la universidad después de reprobar. En lugar de confesar, falsificó calificaciones, inventó correos y documentos. Vivía una mentira meticulosamente construida. Cuando sus padres comenzaron a hacer preguntas, el castillo de mentiras empezó a tambalearse. Seth sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, pero en lugar de enfrentarla, planeó algo monstruoso. Decidió que si su familia descubría su fracaso, simplemente no vivirían para contarlo. El 10 de julio de 2001, atacó primero a su padre, apuñalándolo varias veces en la sala. Minutos después, su madre llegó con bolsas de supermercado. No tuvo tiempo ni de gritar. Finalmente, Seth subió a la habitación de su hermana Claudine, de 18 años, que aún vestía su uniforme escolar. También la asesinó.
En cuestión de minutos, había destruido todo lo que lo definía como hijo y como ser humano, pero aún no había terminado. Para desviar la atención, tomó un aerosol y pintó insultos racistas en las paredes, fingiendo que el crimen había sido un ataque de odio. Luego salió a interpretar su nuevo papel, el del hijo devastado. Lloró frente a las cámaras, suplicó justicia, y dijo con voz temblorosa: «Solo quiero que encuentren al responsable». Fue una actuación perfecta, hasta que los detectives comenzaron a mirar los detalles. No había señales de entrada forzada. El grafiti se había hecho sobre manchas de sangre ya seca, y Seth no tenía ninguna herida. El análisis forense y los registros de su computadora revelaron la verdad. Había buscado venenos, redactado correos falsos y planeado la escena paso a paso. Su motivo era tan simple como frío. Con su familia muerta, heredaría la casa, los autos y los seguros de vida. En el juicio de 2004, los fiscales lo presentaron como un narcisista que mató por orgullo y ambición. Mostraron sus entrevistas televisivas y demostraron que cada lágrima fue ensayada. El jurado no tardó en decidir. Fue declarado culpable de 3 asesinatos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez le dijo: «Mataste a quienes te amaban más. Tu ego fue más fuerte que tu humanidad». Hoy Seth González continúa cumpliendo su condena en una prisión de Nueva Gales del Sur. 2 décadas después, aún insiste en su inocencia, intentando apelar sin éxito. Su historia sigue siendo una advertencia aterradora. Un hijo que eligió la mentira por encima del amor, el dinero por encima de la verdad, y convirtió su hogar en un monumento al engaño. En enero de 2015, un elegante edificio en Manhattan se convirtió en el escenario de un crimen que sacudiría a la alta sociedad neoyorquina. Tommy Gilbert Sr., un exitoso gestor de fondos de inversión, yacía muerto con una pistola sobre el pecho. Todo indicaba un suicidio, hasta que la verdad salió a la luz. El asesino era su propio hijo, Thomas Gilbert Jr. Para el mundo exterior, Tommy era el prototipo del joven privilegiado. Graduado en Princeton, atractivo, deportista, con un aire de calma y seguridad, pasaba los días surfeando, entrenando y socializando en los lugares más exclusivos de la ciudad. Lo tenía todo, o al menos eso parecía. Pero bajo esa fachada se escondía una mezcla de resentimiento, dependencia y vacío. Su padre lo había mantenido toda su vida, pagaba su lujoso apartamento en Chelsea, sus tarjetas de crédito y una generosa asignación mensual de $3,000. Sin embargo, en enero de 2015, el patriarca decidió reducir esa cantidad en $2,000. Un gesto mínimo para cualquier persona, pero para Tommy fue una humillación imperdonable. El domingo 4 de enero, Tommy llamó a su madre, Shelley, con una petición inocente. Le pidió que saliera a comprarle un sándwich y un refresco. Mientras ella estaba fuera, él subió al dormitorio donde su padre leía tranquilamente. Llevaba una pistola Glock escondida en una bolsa de papel. Sin dudar, le disparó en la cabeza. Luego colocó el arma sobre su pecho para simular un suicidio. Todo fue meticuloso, calculado, casi teatral. Cuando su madre regresó, encontró la escena del horror. Tommy se había ido. Horas después, la policía registró su apartamento y descubrió un arsenal, armas, municiones y cargadores. No era un arranque de locura. Era un crimen premeditado. Durante el juicio, los fiscales lo describieron como un narcisista incapaz de aceptar la palabra no. Dijeron que había matado no por necesidad, sino por orgullo. El detonante: una reducción de $200. Shelley, la madre, testificó entre lágrimas, recordando cómo su hijo la había enviado fuera para poder ejecutar el asesinato sin testigos. La defensa intentó alegar enfermedad mental, afirmando que sufría paranoia y delirios. Pero el jurado no lo creyó. Las pruebas eran claras. Había planeado el asesinato con precisión y sin remordimiento. En 2019, Thomas Gilbert Jr. fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y posesión ilegal de armas. El juez le dijo en la sentencia: «Tu padre te dio todo lo que tenías. Tú le devolviste la muerte. Mataste por una cifra ridícula, por puro egoísmo». Fue condenado a entre 30 años y cadena perpetua. El caso se convirtió en una advertencia para la élite neoyorquina. Una historia sobre lo que ocurre cuando el privilegio reemplaza la gratitud. Un hijo que creció creyendo que el dinero podía comprarlo todo, incluso la impunidad. Hoy Thomas Gilbert Jr. cumple su condena en una prisión estatal, sin trajes, sin surf, sin privilegios. Solo un hombre encerrado, recordando que perdió su mundo entero por $200. Era una cálida noche de julio de 2011 en Port St. Lucie, Florida. La música retumbaba, las risas se mezclaban con el olor a cerveza,
y decenas de adolescentes bailaban dentro de una casa modesta. Todo parecía una fiesta cualquiera, salvo por un detalle espantoso. Detrás de una puerta cerrada con llave, yacían los cuerpos de los padres del anfitrión. El joven que había organizado la celebración se llamaba Tyler Hadley y tenía solo 17 años. Tyler siempre había sido un chico reservado, con pocas amistades y un deseo desesperado de ser aceptado. En los meses previos, había empezado a comportarse de forma errática. Faltaba a clases, consumía drogas y hablaba de hacer algo grande para que todos lo recordaran. Nadie lo tomó en serio. El 16 de julio de 2011, su fantasía se volvió realidad. Aquella tarde, su madre, Mary Jo, estaba sentada frente a la computadora cuando Tyler se acercó por detrás con un martillo de acero. Le golpeó una y otra vez hasta matarla. Su padre, Blake, corrió al escuchar el ruido. Tyler también lo atacó sin piedad. Cuando terminó, arrastró los cuerpos al dormitorio principal, los cubrió con toallas y muebles, limpió la sangre, se duchó y publicó en Facebook: "Fiesta en mi casa. Escríbanme". Horas después, más de 60 jóvenes llegaron al lugar. La música estaba alta, el alcohol corría y nadie sospechaba nada. Tyler les pidió que estacionaran lejos para no llamar la atención. La casa se llenó de ruido, risas y caos. Las fotos familiares habían desaparecido de las paredes, y un extraño olor químico flotaba en el aire. Algunos se dieron cuenta, pero no le dieron importancia. Durante la fiesta, Tyler se mostraba inquieto, caminando sin rumbo, mordiéndose las uñas. En un momento, llevó a un amigo cercano, Michael Mandel, a un lado y le dijo en voz baja: "Maté a mis padres". Michael pensó que era una broma, pero Tyler lo llevó hasta la habitación cerrada. A través de una rendija, Michael alcanzó a ver una escena imposible de olvidar: sangre, mantas y un brazo sin vida. Aún así, la fiesta continuó por horas. Algunos se enteraron del rumor y no lo creyeron. Otros simplemente siguieron bailando. No fue hasta la mañana siguiente que Michael llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, Tyler aún estaba en casa. Encontraron los cuerpos bajo montones de ropa y muebles. El joven fue arrestado sin resistencia. Durante el interrogatorio, confesó con frialdad que había planeado los asesinatos durante semanas. Quería matar a sus padres para poder hacer una fiesta sin que lo interrumpieran. En el juicio, la fiscalía mostró su falta total de remordimiento. Leía mensajes donde Tyler había escrito que nadie lo olvidaría jamás. Fue condenado a cadena perpetua. Más tarde, por cambios en las leyes para menores, su sentencia se revisó a cadena perpetua con posibilidad de revisión tras 25 años. Pero su destino no cambió. Hoy Tyler Hadley cumple su condena en una prisión de Florida. Ya no hay música, ni amigos, ni fiestas. Solo el eco de una noche en la que cambió su vida y la de todos los que lo conocieron para siempre. Mató a quienes lo amaban más, solo para poder celebrar. Al final, todos estos hijos compartieron algo mucho más profundo que simples mentiras o resentimientos acumulados. Lo que compartieron fue una misma decisión oscura: convertirse en verdugos dentro de su propio hogar. No mataron porque estaban desesperados, ni porque la vida los había empujado a un rincón sin salida. Mataron porque querían proteger sus mentiras, sus fantasías, su ego o su ambición. Y por eso mismo, lo que hicieron no tiene justificación posible. Chandler Halderson asesinó a sus padres para sostener una identidad falsa hecha de correos inventados y trabajos inexistentes. Jeremy Bamber ejecutó a toda su familia por herencia, preparado para fingir lágrimas frente a las cámaras mientras calculaba qué parte de la fortuna le correspondería. Joel Michael Guy Jr. planificó el crimen como un experimento, siguiendo un cuaderno donde detallaba cómo descuartizar a quienes lo habían mantenido económicamente toda su vida. No hubo impulsos, no hubo locura repentina. Hubo preparación, calma y una frialdad imposible de ignorar. Los hermanos Menéndez dispararon a sus padres en un ataque brutal y luego salieron de compras como si nada hubiera ocurrido. Menaz Saman mató a 4 generaciones solo para evitar admitir que había abandonado sus estudios. Los hermanos Weber soñaban con convertirse en leyendas de la violencia.
y su primer paso fue asesinar a su propia familia como si fueran un ensayo. Ronald DeFeo ejecutó a todos mientras dormían y pasó décadas creando excusas cada vez más ridículas para escapar de su responsabilidad. Seth González asesinó a su familia por avaricia y luego fingió ser un hijo devastado, llorando frente a las cámaras mientras la sangre aún estaba fresca. Y Tyler Hadley masacró a sus padres únicamente para poder celebrar una fiesta como si la libertad consistiera en destruir a quienes te criaron. Cada uno de ellos representa algo distinto: mentira, orgullo, codicia, narcisismo, odio, fantasía de poder. Pero todos desembocaron en la misma sombra: la decisión de matar a aquellos que les dieron todo. Estos crímenes no nacen de una explosión emocional, nacen de una ausencia absoluta de empatía, de una oscuridad tan profunda que destruye no solo a la familia, sino también cualquier rastro de humanidad en el asesino. Lo peor no fue solo el acto final, sino todo lo que vino antes: las sonrisas falsas, los planes fríamente elaborados, la capacidad de mirar a sus padres a los ojos mientras imaginaban su muerte. Esa doble vida, la del hijo que abraza y la del asesino que espera, es lo que convierte estos crímenes en algo más monstruoso que cualquier ficción. No fueron seres perdidos pidiendo ayuda, fueron personas que aprovecharon la confianza de quienes los amaban para traicionarlos de la peor manera posible. Lo que queda después de ellos no es solo un crimen, es un vacío, una familia desaparecida, una casa convertida en silencio, un eco que se repite en cada habitación donde antes había risas. Ese es el legado real de estos hijos, el recuerdo de que la oscuridad a veces vive dentro, no afuera. Y cuando uno mira estos casos juntos, algo aún más inquietante aparece. Ninguno de estos asesinos actuó en un vacío. Todos crecieron rodeados de personas que los amaban, que se sacrificaron por ellos, que trabajaron para darles un futuro que jamás merecieron. Y aún así, ellos eligieron convertir ese amor en arma. Lo torcieron, lo manipularon, lo usaron como escudo mientras preparaban el golpe final. Esa frialdad no se aprende de un día para otro, se alimenta en silencio, se esconde detrás de gestos cotidianos, se disfraza de normalidad hasta que finalmente estalla. Porque detrás de cada crimen hubo señales, mentiras constantes, vidas falsas construidas con cuidado, resentimientos disfrazados de indiferencia. Pero ninguno de ellos buscó ayuda, ninguno se detuvo, ninguno pensó en las consecuencias. Para todos, la única solución era destruir, y eso los define más que cualquier diagnóstico psicológico o explicación superficial. No eran víctimas de circunstancias imposibles, eran individuos que frente a un problema, eligieron eliminar a quienes confiaban en ellos sin dudar un segundo. La manera en que actuaron después de los asesinatos revela quiénes eran realmente. Chandler enviando mensajes a los teléfonos de sus padres ya muertos. Menaz subiendo fotografías de sus crímenes a internet con una tranquilidad aterradora. Los Bieber esperando ser famosos. Seth González practicando entrevistas frente al espejo para fingir dolor. Tyler Hadley organizando una fiesta con decenas de personas mientras el cuerpo de sus padres estaba escondido en el dormitorio. ¿Qué clase de vacío emocional puede convivir con esas decisiones? ¿Qué tipo de persona puede moverse, sonreír, hablar y actuar así mientras la sangre de su familia todavía está fresca? Esta es la parte más incómoda para cualquiera que estudia estos casos. Aceptar que el mal puede crecer dentro de un hogar normal, que puede esconderse tras una sonrisa, detrás de un te quiero, detrás de una vida que parece tranquila. No siempre es el extraño desconocido el que destruye una familia. A veces es el hijo que se sienta a la mesa todos los días. A veces el monstruo no viene de afuera, viene del mismo lugar donde guardamos la confianza y el cariño. Los tribunales los llamaron asesinos, psicópatas, manipuladores. Y lo eran, lo son. Ninguno fue arrastrado a la oscuridad, caminaron hacia ella. Ninguno se arrepintió realmente. Lo demostraron en cada gesto, en cada mentira y en cada intento de justificar lo injustificable. Sus crímenes no pueden explicarse con una sola palabra, pero sí pueden resumirse en un solo hecho: eligieron destruir a quienes nunca les dieron la espalda. Hoy todos ellos viven entre muros que no pueden manipular, sin el público al que querían impresionar, sin las mentiras que alguna vez los protegieron. Ahí, en esas celdas silenciosas, enfrentan la única verdad que jamás podrán reescribir: que la vida que arruinaron era la única que realmente los amaba, que no mataron por necesidad sino por conveniencia, que no fueron presionados a hacerlo, lo planearon, y que su legado no será fama ni tragedia ni compasión,
Será el recuerdo eterno de que un hijo también puede convertirse en el peor enemigo de su propio hogar, porque al final, las casas que alguna vez estuvieron llenas de vida quedaron convertidas en ecos. Las sillas que antes pertenecían a una madre, un padre o un hermano ahora están vacías para siempre. Y todo por la decisión consciente de quienes tenían el privilegio más grande de todos: ser amados incondicionalmente. Ese es el verdadero horror, ese es el punto final que ninguno de ellos puede escapar,